Pero con el paso de los siglos, había personas que vivían sus virtudes teologales, la virtud de fe, de esperanza, de amor, de una manera heroica. Cada día podríamos decir, derramaban una gota de sangre. Eran fieles, eran constantes en su compromiso con Dios. Su sacrificio no era un momento de un segundo, de un minuto, de un disparo, simplemente duraba cada día. Entonces, a estos que tal vez hayan sido torturados o tal vez hayan vivido de una manera cristiana heroicamente cumpliendo su compromiso con Dios y con la comunidad, a estos comenzó a llamarse confesores. Y primer santo de la Iglesia Católica que no llega a ser mártir, que llega a ser confesor, es San Martín de Tours, de Francia, obispo de Francia. Era pastor de su rebaño, pastor de la Iglesia, pero era también una persona muy caritativa. Entonces hay una cierta, podríamos decir, revolución, cambio de paradigma. Ya no era necesario, aunque de vez en cuando se daba y hasta hoy día se da, morir por Cristo derramando su sangre, sino que era suficiente con vivir como confesor que cada día confiesa a Cristo a través, como he dicho, del amor, de la fe, de la esperanza, amando a los demás. Santo Tomás de Aquino dijo que el martirio es testimonio elocuente con la posibilidad de derramar la sangre, por Cristo o, en este caso, como he dicho, por el prójimo. Hay una pregunta, cuando hablamos siempre del mártir, y lo ha mencionado también, como que es una situación de tristeza, alguien dice, por ejemplo, cuando tiene un problema, dice, esta vida es un martirio, como que habla pues de algo que verdaderamente es sufrimiento. Sin embargo, se dice en algún momento que justamente no solamente es sufrimiento para los mártires, sino llega a ser como una virtud o una alegría. ¿Qué nos lleva a pensar en ese sentido de que es virtud y alegría? Yo soy franciscano y San Francisco sabía conjugar muy bien el sufrimiento con la alegría. Él incluso en una de sus historias cuenta algo sobre la perfecta alegría. Según él, ¿en qué consistía esto? Decía a uno de los primeros hermanos suyos, hermano León, si es que retornamos a casa, al convento, con el frío, con hambre, y no nos abren la puerta y no nos reconocen y nos dicen que nos vayamos a otro lugar, y si es que aceptamos esto sin renegar, sin juzgar a los hermanos, si es que todavía aceptamos esto contentos, esto significa estar alegre perfectamente. San Francisco sabía conjugar el dolor, el sufrimiento, la abnegación con la alegría. Yo creo que los mártires, a través del sacrificio de cada día, se entrenaron a su entrega final. Yo sé que en la Iglesia la teología enseña que la virtud del amor, de la caridad es la más importante. Pero imagínense que uno de los autores franceses, ahora no recuerdo bien su nombre, compara las tres virtudes teologales con las tres hermanas. Dos de ellas eran mayores y una era pequeña. Las dos mayores eran la fe y el amor, la caridad. La más pequeña era la esperanza. ¿Y qué hace la pequeña hermana? Jala a las dos, quiere correr hacia adelante. Porque cuando miramos a una niña que es acompañada por sus hermanos o hermanas, ella no aguanta tranquila, agarrada de la mano. Ella quiere jalarlas, quiere darles ánimo. Yo sé que el amor es más importante, pero yo puedo amar a alguien con la cara triste. Y si alguien tiene la esperanza en su corazón, va a amar con una cara alegre. Usted tiene esposa, supongo, ¿sí? Así es. ¿Qué tal si le dice a su esposa así? Te amo, cariño, eres muy importante en mi vida. ¿Y qué tal si dice, cariño, te amo, eres la persona más importante en mi vida? Hay una gran diferencia. Ya, ahora analogía. Cristo, ni modo, tendré que morir por ti, ni modo, Cristo.
una ofrenda así, ¿quién la quiere? Por eso los mártires son personas que de una manera heroica confiesan a Cristo, tienen una experiencia viva de Él en su corazón y esta esperanza de vivir con Él eternamente detrás de la cortina de la muerte les hace morir, en algunos casos, entusiasmados. Contentos y alegres. Sí, aunque con el dolor, dolor. El dolor de todas formas es la parte humana, digamos, del hombre, el sentir el dolor frente a una situación que sabemos que va a ser la muerte. Pero de todas formas se hablaba, ha hecho una comparación muy interesante de lo que significa el mártir muriendo por Dios, muriendo por Cristo, y el mártir que se entrega por el prójimo. Pero por lo general sí sé que el mártir es aquel que se le califica como un testimonio supremo de la verdad en la fe. Sí, pero antes de hablar del testimonio supremo, permítame comparar la expresión que ha mencionado usted con la frase que escuché varias veces. Vamos a hacer esto hasta las últimas consecuencias. Y yo lo que veo es que la gente hace su compromiso con sus palabras hasta las primeras consecuencias, no hasta las últimas consecuencias. Mártires es el que se compromete con la palabra suya que ha dado a Dios. Cuando, por ejemplo, emitió sus votos, si es que es religioso, una hermana religiosa, o un sacerdote, o un cristiano. El mártir es la persona que se compromete a largo plazo, hasta que la muerte lo separe de su vida terrena, hasta las últimas consecuencias. Hace poco comenzamos la Cuaresma. El Evangelio del primer domingo hablaba de las tentaciones. Y justamente las tentaciones nos invitan al campo de combate para que Dios nos pruebe si nosotros somos capaces de vivir nuestro compromiso hasta las últimas consecuencias. El testimonio supremo, ¿por qué? Porque con esto los mártires imitan a Cristo. ¿Por qué mataron a Cristo? ¿Por qué lo crucificaron? Uno de los sacerdotes ha dicho, por eso que estaba demasiado cerca de la gente y demasiado cerca de Dios. Digamos, estaba extremadamente cerca de la gente y extremadamente cerca de Dios. Y por eso era muy incómodo para los fariseos. El testimonio supremo de amor, el testimonio hasta las últimas consecuencias. Jesús no usaba las palabras para mentir, para engañar a la gente. Jesús era la palabra de Dios y Él vino a cumplir esta palabra y la palabra de Dios se cumplió en Él cuando moría en la cruz. Los mártires imitan a Cristo. Si yo le preguntara, ¿en qué consiste el amor de Cristo hasta el extremo? Tal vez me diría, porque normalmente la gente me responde así, porque Cristo murió por nosotros en la cruz. Pero el amor hasta el extremo, creo que también se expresa en esto, que Cristo se nos da bajo la especie del pan. Entrega su propio cuerpo. Yo con el cuerpo de un hombre que tiene 33 años, que está echado aquí, no puedo hacer cualquier cosa, pero con un pedazo de pan, con una hostia pequeña, consagrada, puedo hacer cualquier cosa. Y Cristo se arriesga. Cristo sufre hasta hoy cada día su martirio, porque se nos entregó a nuestras manos y nosotros podemos hacer con él cualquier cosa. Todavía diré algo más. Papini, un periodista italiano convertido al cristianismo, en la historia sobre la vida de Jesucristo, escribe que lo que hizo Cristo en el Jueves Santo, en el cenáculo, es lavar a los pies a los apóstoles. Y Papini dice que solamente una madre, por amor, lavaría los pies a sus hijos. O un esclavo lavaría los pies a su amo, pero él de una manera resignada. Y los apóstoles ni son hijos de Cristo, ni son sus amos. Y Cristo de una manera extrema se humilla, nos da el ejemplo, antes de morir, durante el momento de la muerte también. Queridos amigos, estamos conversando con el padre
Darío Roberto, ese es su apellido, justamente es coincidente con el nombre de nuestro director espiritual, el padre Roberto Padrós, por eso Darío Roberto. Y estamos realmente conversando con él muy interesante sobre lo que significa el mártir y hablaremos después sobre estos dos sacerdotes polacos que murieron aquí en el Perú. Regresamos con ustedes en unos instantes. Este es el rostro de los primeros mártires de Perú. Son los franciscanos polacos Mikael Tomasek y Zbigniew Stralkowski, de 31 y 33 años. Fueron asesinados por odio a la fe el 9 de agosto de 1991 en Pariacoto. También el italiano Alessandro Dordi, de 60, moriría a tiros 3 semanas más tarde cerca de Vinzos. Son los primeros mártires asesinados por Sendero Luminoso, quienes solo en Perú dejaron unas 70.000 víctimas. Este grupo terrorista de corte comunista promovía la lucha armada de trabajadores y campesinos de Perú desde los años 60. Un mensaje que chocaba de frente con el mensaje del perdón y reconciliación que predicaban estos 3 sacerdotes en Chimbote. Los 3 sabían a qué se arriesgaban. Después de ver la fuerza de la diócesis y la unidad de los sacerdotes, monjas y catequistas, Sendero Luminoso anunció que asesinaría a un sacerdote cada semana, empezando por los extranjeros. El padre Paleri recuerda que como el Papa Francisco les ha declarado mártires, no necesitarán un milagro para ser beatificados. Una vez sean beatos, bastará un milagro atribuido a uno de ellos para que los 3 sean canonizados.